Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. Recuerdo muy bien aquella noche. Hacía frío y soplaba un viento fuerte en nuestro duro vecindario. Me llamo Mary y en ese entonces tenía solo 12 años. Vivía con mi madre y mi hermano pequeño, Tommy. Papá estaba fuera por trabajo, como solía ocurrir, así que ya estábamos acostumbrados a arreglárnoslas solos. Pero esa noche fue distinta. Era muy tarde, quizás cerca de la medianoche. El viento aullaba afuera y los árboles proyectaban sombras inquietantes sobre las paredes. Tommy y yo ya estábamos en la cama, aunque yo no podía dormir. Me quedé despierta mirando el techo cuando de pronto escuché un ruido, un golpecito suave en la puerta principal. Al principio pensé que lo había imaginado, pero el sonido se repitió. Sentí el corazón latir con fuerza. ¿Quién podría ser a esa hora? Me levanté con cuidado y asomé la cabeza por el pasillo. Vi a mamá inmóvil escuchando con atención. Tenía una expresión de preocupación. «Quédate en tu habitación, Mary», susurró cuando me vio. Pero no pude moverme. Me quedé mirando mientras ella se acercaba al armario y sacaba la vieja escopeta de papá. Nunca antes la había visto tan asustada. Sostenía el arma con las dos manos y avanzó lentamente hacia la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz temblorosa. No hubo respuesta, solo más golpes. Mamá miró por la mirilla pero no vio a nadie. Tomó aire y abrió la puerta apenas un poco. No había nadie allí. La cerró de inmediato y echó el cerrojo con las manos temblorosas. «Vuelve a la cama, Mary», me dijo. Pero yo sabía que ella también tenía miedo. Regresé a mi cuarto, aunque no pegué un ojo. Pasé la noche en vela, atenta a cada ruido. A la mañana siguiente encontramos algo extraño afuera. Había huellas en la tierra cerca de la casa. Eran grandes como las de un hombre, pero algo raras, como si hubiera estado arrastrando algo pesado. También descubrimos alambre de púas oxidado enredado en los arbustos del jardín delantero. Me dio un escalofrío solo verlo. Mamá llamó a la policía. Los agentes llegaron. Revisaron las huellas y el alambre y tomaron fotografías. Conversaron con mamá un buen rato y pude notar que ellos también parecían preocupados. Nos advirtieron que tuviéramos cuidado y que mantuviéramos puertas y ventanas bien cerradas. Pasamos el resto del día pensando en lo ocurrido. Tommy no entendía mucho, pero percibía que algo estaba mal. No se despegaba de mamá ni de mí y me apretaba la mano con fuerza. Esa noche casi no dormimos. Cada ruido nos sobresaltaba. Unos días después supimos algo que nos dejó aún más aterrados. Teníamos un vecino que vivía unas casas más abajo, un anciano llamado señor David. Siempre nos había parecido un poco raro, pero nunca le dimos demasiada importancia. Sin embargo, una tarde nuestra vecina, la señora Peters, nos contó algo que me heló la sangre. «El señor David ha estado comportándose de forma extraña últimamente», dijo. «Lo vi caminando por la noche, cargando algo grande y pesado. No se veía bien». Mamá le agradeció la información y nos metió rápidamente a la casa. Tenía el rostro más serio que nunca. «Tenemos que ser cuidadosos», nos advirtió. «No se separen y no salgan solos». Desde entonces empezamos a notar más cosas raras. Por las noches se escuchaban pasos alrededor de la casa, como si alguien merodeara. Una vez Tommy encontró una muñeca vieja y sucia en el patio trasero. Estaba rota y daba una sensación horrible solo verla.
Mamá llamó a papá para contarle todo. Él prometió regresar lo antes posible, pero aún faltaban algunos días. Mientras tanto, teníamos que resistir y mantenernos a salvo. Una noche me despertó el ruido de un vidrio rompiéndose. Salté de la cama y corrí a la habitación de mamá. Ella ya estaba despierta, sosteniendo la escopeta. «Quédate detrás de mí», me ordenó. Avanzamos despacio hacia la sala, de donde provenía el sonido. La ventana estaba rota y el aire helado entraba silbando. Mamá apuntó hacia el hueco con las manos temblorosas. «¿Quién está ahí?», gritó. Nadie respondió. Escuchamos pasos apresurados alejándose, y después solo quedó el silencio. Mamá llamó de nuevo a la policía. Los agentes revisaron los alrededores, pero no encontraron a nadie. «Tenemos que irnos», dijo mamá cuando se fueron. «Ya no es seguro aquí. Empacamos nuestras cosas lo más rápido posible». Mamá habló con papá, quien estuvo de acuerdo en que debíamos marcharnos. Fuimos a vivir unos días con mis tíos, y allí por fin nos sentimos un poco más tranquilos, aunque yo seguía teniendo pesadillas sobre aquella noche. Cuando papá regresó finalmente, nos abrazó fuerte. Por primera vez en días sentí seguridad. Él habló con la policía y con el señor David. Los agentes descubrieron que aquel hombre había estado merodeando nuestra casa. Tenía antecedentes de comportamientos perturbadores, así que lo interrogaron y se lo llevaron. Nunca volvimos a vivir en esa casa. Nos mudamos a otro vecindario, lejos del señor David y de aquellas noches aterradoras. Tardamos mucho en volver a sentirnos completamente seguros, pero lo más importante era que seguíamos juntos. A veces aún recuerdo aquella noche, los golpes en la puerta, las huellas, el alambre de púas. Todo parece un mal sueño, pero me enseñó algo valioso, a ser valiente y a confiar en mi familia. Pase lo que pase, siempre nos protegeremos unos a otros. Historia 2. No trabajo en un motel, pero mi empleo me obliga a viajar con frecuencia. Hace poco tuve que pasar varias noches en un motel que conocía muy bien. Era un lugar antiguo pero encantador, situado en un pueblo tranquilo. Había pertenecido a mis tíos y guardaba muchos recuerdos entrañables de mi infancia allí. El motel apenas había cambiado con los años. Los pisos de madera aún crujían y el aire conservaba un ligero aroma a lavanda y libros viejos. Mi habitación estaba en el segundo piso, con vista al patio interior. Era acogedora, con una gran cama cubierta con un edredón de retazos, una cómoda de madera y un pequeño escritorio junto a la ventana. Me gustaba dejar la ventana entreabierta por las noches para que entrara la brisa fresca y el murmullo relajante de la fuente del patio. La primera noche me dormí enseguida, pero alrededor de la medianoche me despertó un sonido. Muebles arrastrándose en la habitación de arriba. Era un ruido lento, como si alguien estuviera empujando una silla pesada por el suelo. Al principio pensé que sería otro huésped reacomodando las cosas, pero el sonido no se detuvo. Duró horas. Me puse una almohada sobre la cabeza, pero no sirvió de nada. Al final me quedé dormido por puro cansancio. A la mañana siguiente le mencioné el ruido a la recepcionista, una joven de sonrisa amable. Me miró extrañada y me dijo que la habitación de arriba estaba vacía. No se había hospedado nadie allí en semanas. Me encogí de hombros pensando que tal vez el ruido provenía de otra parte o que las tuberías viejas estaban haciendo de las suyas. Esa noche volvió a pasar. Justo cuando estaba por quedarme dormido, el mismo sonido regresó, el raspar y arrastrar de los muebles resonando sobre mi cabeza. Esta vez la curiosidad pudo más que el miedo. Me puse las pantuflas y bajé al vestíbulo en busca del vigilante nocturno, un hombre mayor de semblante sereno. Le conté lo ocurrido y aceptó revisar la habitación. Tomamos el ascensor chirriante hasta el tercer piso.
El pasillo estaba tenuemente iluminado y la alfombra amortiguaba nuestros pasos. El guardia abrió la puerta con su llave y entramos. La habitación estaba vacía, tal como había dicho la recepcionista. Los muebles estaban en su lugar, cubiertos por una fina capa de polvo, y no había señales de que alguien hubiera estado allí. Volvimos al vestíbulo. El guardia me aseguró que vigilaría durante la noche. Regresé a mi habitación, pero no pude dormir. Cada pequeño ruido me hacía sobresaltar. No podía dejar de imaginar los muebles moviéndose solos, como si alguna fuerza invisible estuviera reorganizando el cuarto. Al día siguiente, completamente agotado, decidí cambiarme de habitación. El personal del motel fue comprensivo y me trasladó al ala opuesta, lejos del origen del ruido. Mi nueva habitación era igual de acogedora, pero con vista al jardín en lugar del patio. Por primera vez en días sentí un poco de alivio. Tomé una larga ducha caliente, me acomodé en la cama con un libro y disfruté del silencio. Pensé que lo peor había quedado atrás, pero justo cuando empezaba a dormirme, el ruido regresó. El mismo arrastrar lento y pesado, pero esta vez provenía de la habitación encima de mi nuevo cuarto. Sentí el corazón acelerarse mientras escuchaba, inmóvil, el sonido que se desplazaba de un lado a otro, como si alguien quisiera inquietarme a propósito. No pude soportarlo más. Tomé el teléfono y llamé a la recepción. La recepcionista, preocupada, me dijo que enviaría de inmediato al guardia. En cuestión de minutos tocaron a mi puerta. Era el mismo vigilante, esta vez con un rostro más serio. Subimos juntos para revisar. Una vez más, la habitación estaba vacía. Revisó cada rincón, pero no encontró nada fuera de lo común. Me aconsejó intentar descansar y prometió patrullar los pasillos toda la noche. Regresé a mi habitación con una sensación de impotencia y confusión. ¿Qué podía estar causando esos ruidos? ¿Por qué me seguían incluso en otra parte del motel? Me quedé en la cama mirando el techo, tratando de encontrar una explicación lógica. El sonido persistió, constante e inquietante, hasta que poco antes del amanecer, finalmente se detuvo. Exhausto caí en un sueño ligero. Cuando desperté, el sol ya brillaba y todo parecía extrañamente normal. Hice mi maleta y me marché del motel con una mezcla de alivio y desasosiego. Mientras conducía lejos de allí, no podía sacarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien en ese lugar. Aquel motel, que alguna vez había sido como un segundo hogar, ahora se me antojaba envuelto en misterio y temor. Me pregunté si algún día descubriría el origen de aquellos ruidos, pero parte de mí se alegraba de dejarlo atrás. Hasta el día de hoy, pienso en esa experiencia cada vez que me hospedo en un motel. El recuerdo de aquellas noches, el sonido de los muebles moviéndose en una habitación vacía, aún me persigue. Es un recordatorio de que algunos misterios es mejor no resolverlos y de que hay lugares que, por familiares que parezcan, pueden ocultar secretos entre sus sombras. Antes de pasar a la siguiente historia, si es la primera vez que visitas nuestro canal, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos relatos de terror. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Comparte estas historias con tus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Historia 3. Era el año 2019. Yo tenía 13 años y vivía con mi familia cerca de un bosque. Nuestra casa era acogedora, rodeada de altos árboles que parecían susurrar secretos cada vez que el viento los movía. Aquella noche cambió mi vida para siempre. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza los cristales y los relámpagos iluminaban el cielo a intervalos. Mi mamá, mi hermano y mi hermana estaban en el hospital con mi papá, que se encontraba muy enfermo. Yo me quedé solo en casa, intentando mantener la calma.
Me senté en el sofá y encendí la televisión para distraerme, pero la casa se sentía enorme y vacía sin ellos. Las sombras parecían más oscuras y cada ruido del exterior, amplificado por la tormenta, hacía que todo resultara más aterrador. El reloj de la pared marcaba el paso del tiempo con un tic-tac demasiado fuerte. Trataba de concentrarme en el programa, cuando de repente lo escuché. «Tommy», susurró una voz desde arriba. Me quedé helado. La televisión seguía encendida, pero ya no la escuchaba. La voz había sonado tan clara, tan real, que me recorrió un escalofrío. Apagué el televisor y presté atención. «Tommy», repitió la voz, esta vez más firme. El corazón me latía tan rápido que sentía que se me saldría del pecho. ¿Quién podía ser? Se suponía que debía estar solo. Respiré hondo, reuniendo el valor, y decidí subir a revisar. Cada paso sobre la escalera de madera crujía, resonando en la casa vacía. El pasillo de arriba estaba oscuro. Encendí la luz. Fui primero a mi habitación. Estaba tal como la había dejado, vacía. Después revisé la de mi hermano, pero también estaba desierta. La voz, sin embargo, parecía venir del final del pasillo, desde el cuarto de mis padres. La puerta estaba entreabierta. La empujé con cuidado y asomé la cabeza. La habitación estaba oscura, apenas iluminada por el tenue resplandor del pasillo. «Hola», dije con voz temblorosa. Nadie respondió. Revisé el armario. Miré debajo de la cama. Nada. Un frío repentino me recorrió el cuerpo. Aquella voz había sonado tan cerca, pero ahora el silencio era absoluto. Decidí volver abajo, con una sensación de inquietud creciente. Pero justo al girarme para salir, vi algo por el rabillo del ojo. Una sombra se movió afuera, junto a la ventana. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizado, sin poder respirar. Me acerqué lentamente y miré hacia afuera. La lluvia caía con tanta fuerza que era difícil distinguir algo, pero un relámpago iluminó el patio por un instante y entonces lo vi. Una figura de pie al borde del bosque. No podía distinguir su rostro, pero sabía que había alguien allí. El pánico me invadió. Corrí escaleras abajo y cerré con llave todas las puertas. Tomé el teléfono para llamar a mamá, pero no había señal. La tormenta debía haber derribado la conexión. Me sentía atrapado. El miedo era tan intenso que decidí quedarme en la sala, donde podía vigilar tanto la puerta delantera como la trasera. Apagué las luces para ver mejor hacia afuera. Me senté en el sofá, aferrando una linterna, esperando algo. Los minutos se hicieron eternos mientras la tormenta rugía. No podía apartar la mirada de las ventanas. De pronto, un ruido suave rompió el silencio. Un golpeteo, justo en la puerta trasera. Giré la cabeza lentamente, con el corazón en la garganta. A través del cristal vi la figura otra vez. Esta vez estaba más cerca, justo en el porche. Un relámpago iluminó el rostro por un instante, y lo que vi me heló la sangre. Una cara pálida, con ojos oscuros, que me miraban directamente. Grité, cayendo hacia atrás y dejando caer la linterna. Busqué a tientas hasta encontrarla y apunté hacia la puerta, pero ya no había nadie. El pánico me nublaba los pensamientos. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa persona? Sin saber qué hacer, corrí al armario debajo de la escalera y me escondí dentro. Cerré la puerta despacio y traté de controlar mi respiración. Podía oír la lluvia golpeando el techo y los truenos retumbando a lo lejos. El tiempo se volvió lento, interminable. Cada pequeño ruido me hacía imaginar lo peor. Pasos, susurros, el crujir de la madera. Todo me hacía estremecerme. No sé cuánto tiempo pasó. Finalmente, el cansancio venció al miedo y me quedé dormido,
aún acurrucado en el suelo. Desperté con voces que me llamaban por mi nombre. Tommy, Tommy, ¿dónde estás? Eran voces familiares esta vez. Abrí la puerta del armario con cautela. El sol entraba por las ventanas. La tormenta había cesado. Salí lentamente y vi a mi mamá, mi hermano y mi hermana en la sala. Tenían el rostro lleno de preocupación, pero también de alivio. ¿Estás bien, Tommy?, preguntó mamá corriendo a abrazarme. Asentí, con lágrimas en los ojos. Escuché a alguien llamarme desde arriba y vi a alguien afuera. Dije con la voz temblorosa. Mamá me estrechó con fuerza. Ya pasó, cariño. Estamos aquí. Estás a salvo, susurró. Miré alrededor. Todo parecía normal de nuevo, como si nada hubiera ocurrido. Pero dentro de mí, algo seguía inquieto. Mamá dijo que tal vez había sido mi imaginación, alimentada por la tormenta y la soledad. Pero yo sabía lo que había visto y oído. Esa noche quedó grabada en mi memoria. Aún hoy, años después, puedo oír aquella voz llamándome por mi nombre y ver aquella figura bajo la lluvia. Fue la noche en que el miedo se hizo real y yo estaba completamente solo. Historia 4. Decidí irme de campamento solo al bosque. Quería un poco de paz y tranquilidad, lejos del bullicio de la ciudad. Empaqué mi equipo de acampada, algo de comida y mi viejo rifle de confianza, por seguridad. Conduje hasta un lugar remoto, profundo en el bosque, un sitio al que ya había ido un par de veces antes, pero nunca solo. Llegué a última hora de la tarde. El sol aún brillaba, proyectando largas sombras entre los árboles. El aire era fresco, y los únicos sonidos eran el canto de los pájaros y el susurro de las hojas movidas por el viento. Monté mi tienda en un pequeño claro rodeado de altos pinos. Era el lugar perfecto, lejos de cualquier sendero o de otros campistas. Después de instalar la tienda y organizar mis cosas, decidí salir a buscar leña. El sol ya comenzaba a ponerse y quería tener una fogata lista antes de que oscureciera. Caminé entre los árboles recogiendo ramas secas y trozos de madera. Fue entonces cuando noté algo extraño. A lo lejos, entre los troncos, vi a alguien caminando por el bosque. Era raro, porque esa persona no iba por ningún sendero. Se movía lentamente, casi de manera errática, entre la vegetación densa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién podría ser? ¿Y qué hacía caminando así, solo, tan adentro del bosque? Sacudí la cabeza, tratando de no darle importancia. Me dije que probablemente era otro campista explorando. Junté suficiente leña y regresé a mi campamento. El sol se hundía tras el horizonte cuando encendí el fuego. Las llamas chisporroteaban y bailaban, llenando el claro de luz cálida y reconfortante. Preparé una comida sencilla y me senté junto a la fogata, disfrutando de la soledad. A mi alrededor, el bosque se volvió oscuro y las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo despejado. Todo parecía tranquilo. Poco a poco, empecé a relajarme. Cuando terminé de cenar, decidí irme a dormir. Apagué el fuego, dejando solo unas brasas encendidas, y me metí en mi tienda de campaña. El bosque estaba silencioso, salvo por el ulular lejano de un búho y el crujir ocasional de algún animal pequeño entre los arbustos. Me sentía seguro, envuelto en mi saco de dormir. Debí haber dormido un par de horas cuando un sonido me despertó. Era un silbido suave y melódico. Al principio pensé que estaba soñando, pero el silbido continuó, claro y persistente. Parecía provenir de justo afuera de mi campamento. El corazón me empezó a latir con fuerza. ¿Quién podría estar silbando en medio del bosque a esas horas?
Tomé el rifle con manos temblorosas y abrí lentamente la cremallera de la tienda. En cuanto salí, el silbido se detuvo. Miré a mi alrededor, con los ojos tratando de acostumbrarse a la oscuridad. La fogata se había apagado casi por completo y la única luz provenía del resplandor pálido de la luna. Escuché atentamente. Solo oía mi propia respiración. Entonces, de reojo, vi algo. Una figura de hombre, quieta, de pie en el borde del claro. Apenas podía distinguir sus rasgos, pero era inconfundible. Alguien estaba observándome. Un instinto primitivo me invadió. Levanté el rifle y apunté, el corazón a punto de estallar. ¿Quién está ahí?, grité con la voz entrecortada. No hubo respuesta. El hombre no se movió. Permanecía inmóvil, en silencio absoluto. Mi dedo temblaba sobre el gatillo. Pasaron segundos, o tal vez minutos. Parecía una eternidad. Entonces, el hombre se giró lentamente y comenzó a caminar hacia el bosque, alejándose sin decir una sola palabra. Me quedé escuchando hasta que sus pasos se perdieron entre los árboles. No regresé a la tienda. Avivé la fogata hasta que las llamas volvieron a brillar y me quedé allí, sin dormir, toda la noche. Cada sombra que se movía me ponía en alerta. El silbido no volvió, y tampoco vi al hombre otra vez. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron los pinos, recogí todo rápidamente. No quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Caminé hasta mi coche con el corazón aún acelerado. El camino de regreso a casa se sintió eterno, con mi mente repitiendo una y otra vez lo ocurrido. Al contarle la historia a mis amigos, algunos se rieron, diciendo que seguro era otro campista gastándome una broma. Otros pensaron que tal vez era un vecino del lugar o un cazador, pero yo sabía que había algo distinto en ese hombre, algo en la forma en que me observaba. En su silencio me había helado el alma. Nunca volví a ese sitio. El bosque, que antes era mi refugio de paz y soledad, ahora me parecía extraño, peligroso. El recuerdo de esa noche quedó grabado en mí como una advertencia. Lo vulnerables que somos cuando estamos solos en lo salvaje. Historia 5. Trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera. Las horas eran largas y las noches generalmente tranquilas. Casi nunca ocurría nada interesante. Limpiaba los mostradores, reponía los estantes y atendía a algún cliente ocasional que necesitaba gasolina o un refrigerio. Pero una noche pasó algo que jamás olvidaré. Todo comenzó como de costumbre. Estaba detrás del mostrador, leyendo un libro para pasar el tiempo. Era cerca de la medianoche y la estación estaba vacía. Las luces brillantes del interior hacían que la oscuridad del exterior pareciera aún más profunda. El único sonido era el zumbido constante del refrigerador y, de vez en cuando, el ruido de un coche que pasaba por la autopista. De pronto, vi unos faros encendidos afuera. Un auto se detuvo junto al surtidor, pero nadie bajó. Esperé un momento, observando, a ver si el conductor entraba. Pasaron unos minutos antes de que la puerta del coche se abriera. De él salió un hombre alto y delgado, con el cabello despeinado y la ropa sucia, como si no se hubiera cambiado en días. Caminaba despacio, casi tambaleándose hacia la entrada. Cuando entró, noté que estaba nervioso. Sus manos temblaban y miraba a su alrededor con inquietud. Había algo en él que no me daba buena espina. Se acercó al mostrador y se quedó mirándome sin decir una palabra. Sus ojos estaban muy abiertos, fijos en mí, y podía ver el sudor en su frente. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, intentando sonar tranquilo. No respondió, solo siguió mirándome, inmóvil. Sentí que el corazón se me aceleraba.
No sabía qué hacer. Miré de reojo el teléfono, pensando si debía llamar a alguien. Pero antes de decidirlo, el hombre habló. ¿Tiene baño?, preguntó con voz temblorosa. Sí, está al fondo, respondí, señalando la puerta al final del pasillo. Asintió y se dirigió hacia allá, todavía mirando alrededor con nerviosismo. Lo observé alejarse, con una sensación de inquietud difícil de explicar. Intenté distraerme y retomé la lectura, pero no podía concentrarme. Cada pocos segundos miraba hacia la puerta del baño. Pasaron varios minutos y el hombre no salía. La inquietud creció. ¿Qué estaba haciendo allí tanto tiempo? Me acerqué despacio al pasillo, con el corazón golpeando en el pecho. Golpeé la puerta con cuidado. ¿Está todo bien ahí dentro?, pregunté. No hubo respuesta. Golpeé de nuevo, más fuerte. Señor, ¿está bien?, insistí. Nada. Silencio total. Una ola de miedo me recorrió el cuerpo. ¿Y si le había pasado algo? Dudé un momento y luego empujé lentamente la puerta. El baño estaba vacío. El hombre no estaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? Salí. Revisé toda la gasolinera. Nada. Era como si se hubiera desvanecido en el aire. Regresé al mostrador, aún más nervioso, y decidí llamar a mi encargado para contarle lo sucedido. Mientras alcanzaba el teléfono, vi otros faros acercarse desde la carretera. Un taxi se detuvo frente a los surtidores. El conductor, un hombre mayor con una sonrisa amable, bajó del coche y entró en la tienda. ¿Noche movida?, preguntó con tono amistoso. No mucho, respondí, intentando sonreír. Solo tuve un cliente extraño hace unos minutos. Extraño, repitió él. Curioso. Le conté lo del hombre nervioso que había entrado y desaparecido del baño. El taxista me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. Eso suena raro, dijo finalmente. Ten cuidado. Nunca se sabe qué tipo de gente anda por ahí a estas horas. Lo sé, respondí, sintiéndome un poco más tranquilo. Gracias por el consejo. No hay problema, dijo con una sonrisa. Estaré cerca. Si necesitas ayuda, solo toca la bocina. Le agradecí, y verlo allí me hizo sentir más seguro. El taxista volvió a su coche y lo vi marcharse. Intenté volver a mi libro, pero era imposible concentrarse. Miraba constantemente hacia las ventanas, esperando que el hombre regresara. Pasaron las horas sin incidentes y comencé a relajarme, hasta que, cuando la noche ya casi terminaba, volví a ver aquellos faros, el mismo coche. Mi corazón se detuvo un instante. El hombre nervioso salió de nuevo, esta vez con el rostro aún más tenso. Avanzó hacia la puerta y un miedo helado me recorrió el cuerpo. Miré alrededor, deseando que el taxista siguiera por la zona, pero no vi su coche. El hombre entró, caminó hasta el mostrador y volvió a mirarme con aquellos ojos desorbitados. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Puedo ayudarle?, pregunté, apenas logrando mantener la voz firme. No respondió. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pedazo de papel arrugado que me extendió sin decir una palabra. Lo tomé con los dedos temblorosos. Era un papel viejo con una especie de mapa dibujado a mano, casi legible. ¿Qué es esto?, pregunté, confundido. El hombre no contestó, solo siguió mirándome, inmóvil, con esa mirada vacía y desesperada. El miedo me oprimía el pecho. No sabía qué quería ni qué debía hacer. Creo que debería irse, dije intentando sonar firme. Pero no se movió. El silencio se volvió insoportable. En ese momento, un claxon sonó afuera. Miré por la ventana y vi el taxi del hombre mayor.
Una ola de alivio me recorrió el cuerpo. El taxista bajó del coche y se acercó a la puerta. El hombre nervioso lo vio. Luego me miró de nuevo y su expresión cambió. Parecía aún más inquieto. ¿Todo bien por aquí?, preguntó el taxista entrando. El hombre no respondió. Simplemente dio media vuelta y salió corriendo. Subió a su coche y se marchó, perdiéndose entre las sombras de la carretera. ¿Estás bien?, preguntó el taxista, acercándose al mostrador. Sí, creo que sí, respondí, aún temblando. Gracias por volver. Te lo dije, sonrió. Si necesitabas algo, solo tocabas la bocina. Asentí, agradecido. El taxista se quedó conmigo hasta el final del turno, conversando de vez en cuando, mientras la noche transcurría en silencio. Cuando por fin amaneció, le di las gracias y lo vi marcharse. Nunca volví a ver al hombre nervioso, pero jamás olvidé esa noche. Fue, sin duda, la noche más aterradora de mi vida. Y aunque tuve suerte de no estar completamente solo, desde entonces cada vez que trabajo de noche, miro 2 veces hacia la puerta, esperando no volver a ver esos ojos intensos observándome en la oscuridad. Historia 6. Era una noche de tormenta. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas y los truenos rugían como una bestia en el cielo. Esa noche estaba visitando a mi mamá en su trabajo, un edificio de oficinas grande y silencioso que, después del horario laboral, tenía algo inquietantemente vacío. Mi madre solía trabajar turnos nocturnos, y como yo no tenía otro lugar donde estar, a veces la acompañaba para no dejarla sola. El ambiente era tan tranquilo que cualquier sonido, el crujido de una silla, el zumbido de una lámpara, parecía amplificarse. Yo estaba sentado en un escritorio, haciendo mis tareas, mientras ella escribía concentrada en su computadora. La luz cálida de su lámpara proyectaba sombras largas que danzaban en las paredes cada vez que un relámpago iluminaba la noche. Después de un rato, sentí ganas de ir al baño. Mamá me indicó la dirección. Los servicios estaban en otra parte del edificio. Me levanté y caminé por los pasillos medio a oscuras, mis pasos resonando en el silencio. El estruendo del aguacero se escuchaba apagado a través de las paredes, un recordatorio constante de la tormenta que rugía afuera. Al llegar a esa zona, noté que el ambiente era distinto. Esa parte del edificio era más vieja, con papel tapiz descolorido y luces fluorescentes que parpadeaban de forma irregular. El aire era más frío, como si ese lugar no perteneciera del todo al resto del edificio. Empujé la puerta del baño y entré. Las luces zumbaban, emitiendo un brillo blanco e intermitente que hacía que todo se viera casi irreal. Había 3 cubículos, todos vacíos, y una fila de lavabos frente a un espejo grande y empañado. Mientras me lavaba las manos, algo se movió en el reflejo. Alcé la vista y vi a una mujer de pie detrás de mí. Llevaba un hijab blanco, tan luminoso que parecía brillar con la luz titilante. Su rostro era inexpresivo y permanecía completamente inmóvil, como una estatua. Intentando disimular el miedo, le sonreí débilmente y salí apresuradamente del baño. Mi corazón latía con fuerza cuando regresé al escritorio de mi mamá. Afuera, la tormenta rugía con más intensidad y las sombras en la oficina parecían haberse vuelto más profundas. Intenté concentrarme de nuevo en mis tareas, pero no lograba sacarme la imagen de la mujer de la cabeza. Al rato, le mencioné lo ocurrido a mi madre. Le describí a la mujer del hijab blanco y lo quieta que estaba. Mamá levantó la vista del monitor, con el ceño ligeramente fruncido, pero no dijo nada. Solo asintió y siguió escribiendo. Pensé que tal vez era una compañera suya trabajando hasta tarde, y no le di más vueltas. Por el momento, las horas pasaron lentamente y la tormenta no cesaba. Finalmente,
Mamá terminó su trabajo y comenzamos a guardar nuestras cosas para irnos. Fue entonces cuando habló, con voz baja y algo tensa. Dijiste que viste a una mujer con un hijab blanco, ¿verdad? Sí, respondí. En el baño. ¿Por qué? Mamá se detuvo y respiró hondo antes de girarse hacia mí. Ninguna de mis compañeras usa hijab blanco. De hecho, nadie aquí usa uno. ¿Estás seguro de lo que viste? Un escalofrío me recorrió la espalda. Asentí lentamente, recordando la escena con claridad, su mirada fija en el espejo, su quietud antinatural. El rostro de mi madre se ensombreció. Me tomó del brazo y me llevó a la oficina de seguridad. Allí pidió al guardia, un hombre corpulento con bigote espeso y cara cansada, que nos mostrara las grabaciones de las cámaras del pasillo que conducía al baño. El guardia, algo reacio al principio, accedió tras insistencia de mi mamá. Nos sentamos frente al monitor mientras él retrocedía la cinta. Las imágenes en blanco y negro mostraban el pasillo vacío, iluminado solo por la luz parpadeante de los fluorescentes. Me vi a mí mismo caminando hacia el baño y entrando. Pasaron unos minutos, y luego se me vio salir deprisa, con el rostro pálido. Pero no había rastro de la mujer. Nadie más había entrado ni salido durante ese tiempo. El guardia se encogió de hombros, murmurando algo sobre cámaras que no siempre captan todo. Pero en los ojos de mi madre vi algo más, preocupación genuina. Le dio las gracias al guardia y salimos del edificio en silencio. El trayecto a casa fue tenso. La tormenta seguía golpeando con furia y los limpiaparabrisas apenas alcanzaban a despejar el agua. Mamá me miraba de reojo de vez en cuando, con el ceño fruncido, como si intentara encontrar una explicación lógica. Yo no sabía qué decir. La mujer se había visto tan real, tan presente, y sin embargo, no existía en las grabaciones. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, la veía otra vez detrás de mí, reflejada en el espejo, inmóvil, con el rostro vacío y los ojos oscuros. Esa imagen se grabó en mi mente, y cuanto más pensaba en ella, más escalofríos sentía. Durante los días siguientes, mamá intentó tranquilizarme, diciendo que quizás fue una ilusión, una sombra engañosa, o mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero en el fondo yo sabía la verdad. Lo que vi fue real. Pasaron las semanas y nunca volví a acompañarla a su trabajo. Aún hoy, cuando recuerdo aquella noche, puedo sentir su presencia, como si la mujer del hijab blanco siguiera ahí, observándome desde algún lugar, esperando a que vuelva a mirar al espejo. Historia 7. El invierno pasado vivía en un barrio tranquilo. Mi casa era pequeña, pero suficiente para mí. Disfrutaba mis noches a solas, viendo televisión o leyendo un buen libro. Sin embargo, una noche de noviembre ocurrió algo que jamás podré olvidar. Era una noche fría. El viento aullaba entre los árboles y las hojas secas chocaban unas contra otras. Acababa de terminar la cena y decidí ver una película. Apagué las luces, preparé unas palomitas de maíz y me acomodé en el sofá con una manta. La película trataba de un detective resolviendo un misterio, y estaba tan concentrado que perdí la noción del tiempo. De pronto, escuché un ruido, un golpe suave, como un ruido sordo, proveniente de la parte trasera de la casa. Pausé la película y escuché con atención. Al principio pensé que sería el viento, pero el ruido se repitió, más claro esta vez, como si algo o alguien se moviera afuera. Me levanté del sofá y caminé hasta la ventana. Miré hacia el patio trasero, sumido en la oscuridad, pero no vi nada. Me dije a mí mismo que era solo mi imaginación y regresé al sofá. Apenas me senté, el ruido volvió.
más fuerte. Mi corazón empezó a acelerarse. Decidí ir a revisar. Tomé una linterna y me dirigí hacia la puerta trasera. La abrí con cuidado y salí. El viento helado me golpeó el rostro, haciéndome estremecer. Alumbré el patio con la linterna, pero no había nada fuera de lo común. Estaba a punto de volver a entrar cuando escuché un susurro. Me quedé inmóvil. ¿Quién anda ahí?, pregunté, intentando sonar valiente. Nadie respondió. Solo el viento y el crujir de las hojas contestaron. Un escalofrío me recorrió la espalda. Entré deprisa y cerré con llave. Regresé a la sala, pero ya no podía concentrarme en la película. El ruido, el susurro, todo me tenía intranquilo. Apagué la televisión. Revisé que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas y subí a mi habitación. Ya en la cama, intenté dormir, pero entonces escuché el ruido otra vez. Esta vez, provenía desde dentro de la casa. El corazón me dio un vuelco. Me incorporé lentamente y presté atención. El sonido venía del sótano. Tenía un pequeño sótano donde guardaba cajas viejas y herramientas, un lugar al que casi nunca bajaba, pero ahora algo se movía allí abajo. Sabía que debía revisar, aunque el miedo me paralizaba. Tomé un bate de béisbol del armario y bajé con cautela las escaleras. Cada paso sonaba más fuerte que el anterior, y el ruido del sótano se volvía más claro. Cuando llegué a la puerta, respiré hondo y la abrí. El sótano estaba oscuro y helado. Encendí la luz. Todo parecía normal. Estaba por dar media vuelta cuando escuché pisadas, justo detrás de una pila de cajas. Apreté el bate con fuerza y avancé despacio. Mis manos temblaban. ¿Quién está ahí?, dije con voz quebrada. Entonces, un hombre salió de entre las sombras. Era alto y delgado, con el cabello despeinado y una mirada desquiciada. Su ropa estaba sucia y en su mano sostenía un cuchillo. Sentí que el corazón iba a salirse del pecho. Sabía que debía escapar. Le lancé un golpe con el bate, pero lo esquivó. Él se abalanzó sobre mí con el cuchillo y por poco me alcanza. Corrí escaleras arriba con todas mis fuerzas, sintiendo sus pasos detrás. Cerré la puerta del sótano de un golpe y eché el pestillo. Corrí a la sala. Tomé mi teléfono y marqué 911 con las manos temblorosas. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Hay un hombre en mi casa. Intenta matarme, grité desesperado. Manténgase en calma. ¿Cuál es su dirección?, respondió ella. Le di la dirección y me aseguró que la ayuda estaba en camino. Podía oír los golpes del hombre al otro lado de la puerta. Sabía que tenía que salir antes de que la rompiera. Abrí la puerta principal y corrí hacia la calle. El aire era helado, pero no me importaba. Solo quería estar a salvo. Crucé hasta la casa de mi vecino y golpeé la puerta con fuerza. Me abrió de inmediato y me dejó entrar. Le conté todo entre lágrimas y volvió a llamar a la policía. Esperamos unos minutos, aunque parecieron horas, hasta que llegaron los agentes. Entraron a mi casa y encontraron al hombre aún en el sótano, intentando romper la puerta. Lo arrestaron en el acto. Luego me contaron que era un criminal buscado y que había estado escondido en mi sótano durante varios días, esperando el momento oportuno para atacar. Tuve suerte de salir con vida. Después de esa noche, no pude volver a dormir solo en mi casa. Me mudé temporalmente con un amigo hasta sentirme más seguro. Aún hoy, el recuerdo de aquella noche me persigue. Aprendí una lección que nunca olvidaré. Nunca bajar la guardia y nunca dar por sentada tu seguridad, ni siquiera en el lugar donde crees estar a salvo. Historia 8. Era un tranquilo jueves por la noche. Acababa de llegar a casa después de un largo día de trabajo.
Los pies me dolían y mi mente estaba agotada. Solo quería relajarme en el sofá y mirar un poco de televisión. Pero en cuanto abrí la puerta de mi apartamento, sentí algo extraño. No sabría decir qué era exactamente, solo una sensación leve, incómoda, como si algo no estuviera bien. Sacudí la cabeza, intentando no darle importancia, y entré. La sala estaba a oscuras. Extendí la mano hacia el interruptor y, al encender la luz, contuve el aliento. Allí, sentado en mi sofá, había un hombre. Estaba encorvado, con la cabeza baja, mirando el suelo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me quedé paralizado. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo había entrado en mi casa? Tomé aire, intentando mantener la calma. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?, pregunté con la voz temblorosa. El hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros y vacíos se cruzaron con los míos. Tenía el rostro pálido y una expresión vacía, casi ausente. No dijo una sola palabra, solo me observó, inmóvil. Retrocedí un paso. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Debía correr? ¿Llamar a la policía? Saqué el teléfono de mi bolso con manos temblorosas y marqué 911. Mientras esperaba que alguien contestara, el hombre se puso de pie. Era alto, delgado, y llevaba ropa sucia y rasgada. Dio un paso hacia mí. 911, ¿cuál es su emergencia?, escuché al otro lado de la línea. Traté de mantener la voz firme mientras explicaba que un desconocido estaba en mi apartamento. La operadora me dijo que la policía ya estaba en camino y me pidió que permaneciera en la línea. El hombre seguía ahí, mirándome sin decir nada. Yo no apartaba la vista de él, temiendo que si lo hacía pudiera atacarme. Los minutos se hicieron eternos. Cada segundo era una agonía, hasta que, por fin, escuché las sirenas a lo lejos. Un suspiro de alivio me recorrió el cuerpo. La puerta se abrió de golpe. Los policías entraron al apartamento. El hombre no ofreció resistencia. Se dejó esposar sin decir una palabra y lo sacaron del lugar. Me quedé mirando en silencio, aún en estado de shock, sin poder procesar del todo lo que acababa de pasar. Uno de los agentes se quedó conmigo para tomar mi declaración. Le conté todo lo que recordaba, que no conocía al hombre ni cómo había conseguido entrar. Cuando los policías se fueron, me senté en el sofá, el mismo donde lo había encontrado, temblando. Sentía una mezcla de miedo y alivio. Estaba a salvo, pero la idea de que un extraño hubiera estado en mi casa me aterraba. Esa noche decidí dormir en casa de una amiga. No soportaba la idea de quedarme sola allí. Al día siguiente, no podía dejar de pensar en el hombre. Llamé a la comisaría para saber si tenían más información. El oficial que me atendió me dijo algo que me dejó helada. El intruso era mi vecino del pasillo, un hombre llamado Michael. Tenía antecedentes de problemas mentales y, según me explicó, había estado sin tomar su medicación. Esa noche, desorientado, había entrado en mi apartamento por error. Me quedé sin palabras. Recordé haberlo visto algunas veces, cruzándonos en el edificio. Siempre parecía tranquilo, reservado. Nunca hubiera imaginado algo así. El oficial me aseguró que Michael estaba bajo custodia y recibiría la ayuda que necesitaba. Intenté retomar mi rutina, pero me resultó imposible. Cada vez que volvía a casa, sentía una punzada de miedo. Comencé a revisar cada habitación apenas entraba, solo para asegurarme de que nadie estuviera allí. Cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad y cámaras. Quería volver a sentirme segura en mi propio hogar. Pasaron algunas semanas. Un día, la policía me llamó de nuevo.
Michael había sido arrestado oficialmente, acusado de allanamiento. Sentí cierto alivio, sabiendo que no podría volver a entrar, pero al mismo tiempo me invadió una tristeza extraña. Michael no era un delincuente común, era un hombre enfermo, perdido en su mente, que necesitaba ayuda más que castigo. Esperaba que la recibiera. Con el tiempo, mi vida volvió a la normalidad, aunque más precavida. Aprendí a ser más consciente de mi entorno y a no confiarme, ni siquiera en un barrio tranquilo. Aquel incidente fue una advertencia silenciosa. A veces, lo más aterrador no es lo sobrenatural, sino lo impredecible que puede ser la realidad.